Bueno, jóvenes, tenemos otro ejercicio por aquí. Ahora vamos a ver otra metodología que ya sería la última para poder resolver estos ejercicios de toma de decisiones, que el árbol de decisiones o el teorema de Bayes, ¿no? Con cualquiera de los nombres pudieron ustedes haberlo visto entonces. Básicamente, recordemos que este teorema de Bayes se realiza o se utiliza para cuando uno está utilizando probabilidades condicionales y tiene que haber pues necesariamente más de una condición para poder utilizarlo. Entonces va a haber ejercicios en que se puedan resolver los ejercicios de repente con matriz o con conjunto, o va a haber otro que se pueda resolver con Bayes y con conjunto, o otros, qué sé yo, con conjuntos y matriz. En fin, el asunto es que puede haber distintas combinaciones, no necesariamente se pueden resolver por cualquier método, cualquier ejercicio. Entonces la idea es que ustedes puedan saber qué método podrían utilizar, ¿no? Entonces, para poder utilizar necesariamente Bayes, lo que es importantísimo entonces es que tienen que ser condicionales las probabilidades, que tienen que tener necesariamente entonces más de una condición, ¿no? Leemos nuestro ejercicio y dice, ¿no? Una constructora está considerando la posibilidad de construir un condominio en la zona de la carretera Portachuelo. Un elemento vital en esta consideración es un proyecto de la doble vía a Portachuelo. Dice que si el Consejo Municipal aprueba la doble vía, hay probabilidad de 0.9 de que la compañía construya el condominio, en tanto que si la doble vía no es aprobada, la probabilidad es del 20%, ¿no? Dice que basándose en información disponible, el gerente de la constructora estima que hay probabilidad del 60% de que la doble vía sea aprobada. Entonces hay que reconocer cuál es la condición. Fíjense que dice que una constructora está pensando construir un condominio, ¿no? Entonces en una carretera, en la carretera que va a Portachuelo. Entonces, pero ¿cuál es la condición de que se construya este condominio? Porque básicamente no es que se va a construir sí o sí, nos está diciendo que está bajo condiciones, ¿no? ¿Y cuáles serían las condiciones de que la doble vía se apruebe o no se apruebe? Entonces dijimos, hay que reconocer las condiciones, porque el árbol de decisiones van a ser precisamente de esas condiciones, ¿ya? Entonces ya sabemos que cuáles son las condiciones. Tenemos dos posibles situaciones, ¿verdad? Entonces siempre, ¿no? Empiezan con las condiciones de que se apruebe la doble vía, o que puede pasar también que no se apruebe la doble vía. Yo voy a colocar aquí abajito que es A, que se apruebe la doble vía, y NA es que no se aprueba o apruebe la doble vía. Entonces ustedes siempre me van a anotar qué significan las notaciones que están utilizando, por favor, para que nos quede perfectamente claro, ¿ya? Muy bien. Entonces, si nosotros seguimos leyendo, ¿no? Dice que nos damos cuenta que que las condiciones están en que se aprueba o no se aprueba la doble vía. Bueno, ahora, ¿qué más puede pasar? ¿No? ¿Qué puede pasar en el caso de que se aprueba o de que no se apruebe la doble vía? Si nosotros seguimos leyendo, decíamos que el elemento vital en esta consideración es si se aprueba la doble vía, que es lo que acabamos de decir. Entonces dice que hay probabilidad del 90% que la compañía construya el condominio. O sea, la compañía está considerando construir el condominio. ¿Y está bajo qué condiciones de que se aprueba o no se aprueba el condominio? Entonces, ¿qué puede pasar? ¿No? Y aquí está. Siempre, entonces dijimos, ¿qué son? Condiciones. Ya estas de aquí, nosotros ya la vamos a escribir con el formato de las condicionales. Entonces, pueden pasar situaciones, diversas situaciones, en el caso de que necesariamente esta ramificación nace ¿de qué? De que se aprueba la doble vía. Esa es la condición y siempre la condición va abajo, habíamos dicho. ¿Qué puede pasar si se aprueba la doble vía? Puede ser que se construya el condominio, pero puede ser también que no se construya el condominio. Entonces anotamos que C es que se construya el condominio, o NC que no se construya
el condominio. Entonces, estas dos mismas situaciones, ¿verdad?, se pueden dar si no se aprueba la doble vía, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poner acá, ya habíamos dicho, entonces, que esta era la condición, que no se aprueba, ¿verdad? Ya sabemos que esa es la condición, que no se aprueba, pero ¿qué puede pasar? Se puede también construir o no construir. Ahora, tenemos que anotar las probabilidades de que pasen cada una de estas situaciones. Fíjense que cada una de estas ramificaciones, donde nacen precisamente cada ramificación nueva o cada nivel que se le llama, porque fíjense, ¿no? Esta sería nuestro primer nivel, ¿verdad? Donde aparecen las condiciones. Entonces, luego fíjense que esta otra sería nuestro segundo nivel. Y qué sé yo, podría aparecer un tercero, en fin, ¿no? Pero bueno, entonces cada una de estas ramificaciones o cada uno de estos nodos que se le llaman, ¿no?, tiene que sumar el 100%. En este caso, si vamos a escribir en proporciones, que es como nosotros vamos a trabajar, tiene que sumar el 100%. Entonces, este nodo, que tiene dos ramificaciones, tiene que sumar 1, vamos a trabajar, dijimos, en proporciones. Este otro nodo o ramificación tiene que sumar 1 y este otro también tiene que sumar 1. ¿Y dónde están los valores? Hay que sacarlos del ejercicio. Vamos leyendo. Decía, un elemento vital en esta consideración es un proyecto de la doble vía a Portachuelo. Si el Consejo Municipal aprueba la doble vía, dice que existe, fíjense de nuevo, si se aprueba la doble vía, la probabilidad de que se construya el condominio es del 90%. Entonces, aprueba la doble vía y de que se construya es del 90%. Ahora, si sabemos que cada ramificación tiene que sumar 1, entonces por diferencia yo le anoto lo que le corresponde al otro lado, porque el ejercicio en general no me lo va a dar. Entonces, 90, sé que falta 10 para completar el 1 o la probabilidad total de la que nosotros habíamos hablado. Seguimos leyendo porque tenemos que completar todas las ramificaciones, ¿verdad? Dice, en tanto que si la doble vía no es aprobada, aquí ya tenemos que buscar entonces la ramificación de que no es aprobada, la probabilidad de que se construya es del 20%. Entonces, no es aprobada de que se construya es nada más que del 20%, así que la diferencia para el 1 de la probabilidad total sería el 80%. Bueno, seguimos leyendo. Dice, basándose en la información disponible, el gerente de la constructora estima que la probabilidad de 0.6 es que la doble vía sea aprobada, y era lo que nos estaba faltando. Sea aprobada o no sea aprobada la doble vía, entonces de que sea aprobada, dice que es del 0.6 y por diferencia otra vez sabemos que es del 0.4 para que se complete la probabilidad total en este nodo. Bueno, fíjense que tenemos entonces cuatro ramificaciones. Tenemos nosotros acá condicionales. La vamos a llevar a conjunta para que ahora que vamos a entrar a resolver con la fórmula, saquemos directamente de nuestro árbol y no tengamos que reemplazar y vengamos trabajando como hemos venido trabajando con las matrices o con los conjuntos, que hacemos el recurso auxiliar para poder realizar los cálculos y directamente sacamos del cuadro entonces los datos que necesitamos. Ahora, fíjense, esta ramificación ¿de dónde viene? Viene así, ¿verdad? Entonces esa ramificación es la probabilidad aprobada, ¿no? O sea, es que se ha aprobado la doble vía y que se ha construido. Entonces eso es lo que nosotros vamos a anotar. Probabilidad de que sea aprobado y construido. Entonces, ¿y de dónde va a salir ese dato? Va a salir de la multiplicación entonces de estas dos probabilidades, que sería 0.6 por 0.9. Enseguida lo multiplicamos. Esta otra ramificación, ¿de dónde es que viene? Fíjense, ¿no? Va así y así. ¿Y qué representa? Representa que sea aprobada. Evidentemente estas dos son que sea aprobada, pero que no se ha construido el condominio. Entonces eso anotamos, ¿no? Que se ha aprobado, o sea, se ha aprobado la doble vía, pero no se construye. ¿Y eso de dónde sale? Lo mismo, de la multiplicación de estas dos probabilidades, que sería 0.6 por 0.1. Seguimos por acá, vamos a la siguiente ramificación. Fíjense que esto va así. Entonces, ¿qué representa esta ramificación? Ahora es no se apruebe, perdón. Estas dos representan
que no se apruebe. Entonces es que no se ha aprobado y también le puedo poner de una vez acá que no se ha aprobado, ¿no? Pero esta es que no se aprobó, pero se construye. Entonces anotamos no se apruebe y se construya. Y este otro es que no se aprobó, pero no se construyó. Ahora esto, ¿con qué tengo que multiplicar? 0.20, ¿no? Y 0.4. Pero yo empiezo desde acá. 0.4 por 0.20. Y eso es lo que voy a anotar. 0.4 por 0.20. Y esta última que viene así, ¿verdad? Entonces es 0.4 por 0.80. 0.4 por 0.80 o 0.8. Pongo el 0 o no lo pongo, es indistinto. Bueno, voy a realizar estas multiplicaciones entonces. Bueno, jóvenes, entonces hemos ya realizado las multiplicaciones, 0.6 por 0.4, 0.6 por 0.1, en fin, hemos realizado todas las multiplicaciones y hemos sumado estas probabilidades que hemos determinado, que hemos calculado. Y nos tiene que dar, jóvenes, 1. Siempre nos tiene que dar 1. Quizá por cuestiones de redondeo nos salga, qué sé yo, 0.999 o 1.001, ¿no? Puede ser que por milésimas o unidades de decenas de mil, entonces se aleje del 1, pero no con más ya es complicado, ¿ok? Bueno, recuerden en todo caso que estamos trabajando con 4 decimales, ¿no? Dijimos 4 decimales y si bien yo he colocado 2, 0.32 es porque los otros son 0. Aquí si ustedes realizan la multiplicación, 0.4 por 0.8, 0.3200 si yo quisiera trabajar con más con los 4 que dijimos que son con los que vamos a trabajar. Lo propio aquí, si yo multiplico 0.4 por 0.2, 0.0800. Entonces, pero bueno, trabajando con los, y si son 0 no hace falta colocarlos, ¿verdad? Pero bueno, les decía entonces que esta sumatoria me tiene que dar 1 necesariamente. Ya eso van a revisar siempre. Bueno, fíjense que hasta el momento no hemos respondido nada. Lo único que nosotros hemos hecho es nuestro árbol, que es nuestra operación auxiliar para poder llegar al resultado de este ejercicio. ¿Ya? Así que lo que vamos a hacer ahora precisamente es leer cuál es la pregunta para poder llegar al resultado de lo que se me está solicitando. Bueno, leemos entonces el primer inciso. El primer inciso dice cuál es la probabilidad de que la compañía construya el condominio. Entonces dice que construya el condominio. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que venir a nuestro árbol de decisiones y ver todas las posibilidades que tenemos aquí de que se construya el condominio. Aquí fíjense, es la probabilidad de que se apruebe y se construya. Entonces yo tengo que tomar esta probabilidad. Pero esta otra es de que se apruebe y no se construya. Entonces no se construya, yo estoy buscando que se construya. Esta sería la probabilidad de que no se apruebe y se construya. Ah, ya, hay otra también. Evidentemente que esta es que se apruebe y esta que no se apruebe, pero ambas son de que se construya. Finalmente tengo de que no se apruebe y no se construya. Entonces esa no la tomo en cuenta, ¿verdad? Entonces estas dos, fíjense, son las que tienen la probabilidad ahí de que se construya, pero en diversas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, anoto, ¿no? La probabilidad de que se construya va a ser igual y copio, entonces habíamos dicho que esta y esta otra, ¿verdad? Tengo que sumar esas probabilidades. Entonces va a ser igual, la probabilidad de que se construya va a ser igual a la probabilidad de que se apruebe y se construya más la probabilidad de que no se apruebe y se construya. Entonces sacamos probabilidad de que se apruebe y se construya. Es precisamente los 0.54 que habíamos anotado, y de que no se apruebe y se construya, es del 0.08. Entonces aquí estamos hablando del 0.62 o 62% de que pase, de que se dé esa situación, de que se construya, la probabilidad de que se construya. Y es lo que vamos a responder, ¿verdad? Responden ahí, por favor, debajo del inciso. Entonces, la probabilidad de que la compañía construya el condominio es del 62%. ¿Ya? Y ese sería entonces el inciso A.
Pero ahora, el inciso B, ¿qué pasa con el inciso B? ¿Qué es lo que se me está solicitando? Dice, dado que el condominio fue construido otra vez, ahí la palabrita que tanto les gusta utilizar, dado. ¿Qué quiere decir? Que esta es una condición. Dado que el condominio fue construido, ¿cuál es la probabilidad de que la doble vía haya sido aprobada? Entonces, ¿qué es lo que se me está preguntando? Dado, ya sabemos que es condicional, entonces ya sabemos el formato que va a tener nuestra fórmula, ¿verdad? La condición abajo, lo que va después del dado es la condición. Dado que el condominio fue construido, entonces construido va en el denominador. ¿Y qué es lo que se me pregunta que va en el numerador? ¿Cuál es la probabilidad de que haya sido aprobado? Entonces eso anoto ahí. Sabemos que combinación de ambas, arriba y condición abajo. Y reemplazamos aprobado y construido. Entonces, aprobado y construido. Eso nos había salido 0.54. Y de que se haya construido, fíjense que precisamente de que se haya construido fue lo que se me había preguntado en el inciso anterior. Entonces, y eso nos había salido 0.62. No le vayan a poner 62%. Hay que trabajar con la misma unidad de medida. Si estamos aquí con proporciones, pues hay que seguir con proporciones, ¿no? Y hacemos el cálculo entonces para obtener ese resultado. Muy bien, entonces haciendo el cálculo respectivo nos ha salido 0.8710, que eso representa el 87.10%. Entonces respondemos, por favor, al inciso B. La probabilidad de que la doble vía haya sido aprobada, dado que el condominio fue construido, es del 87.10%. Entonces, colocamos eso como resultado y ahora sí, ¿no? Y ahora sí, eso sería todo nuestro ejercicio. Vamos a dar el pantallazo general, entonces, del mismo. Bueno, eso sería todo.